Hola para todos. Nuevamente tuvimos unos pequeños problemas técnicos con nuestra plataforma. Entonces vamos a ingresar de nuevo. Tenemos acá a nuestros invitados, dos maestros sordos que nos van a hablar de sus experiencias. Nos van a contar, que nos van a contar ellos, pues las experiencias que ellos han tenido con respecto a la enseñanza del español. Queremos que, o sabemos que hay muchas personas que nos están mirando y tienen muchas inquietudes sobre cómo enseñar español a personas sordas. Pues en este momento tenemos a Edwin y a Alex, que tienen bastantes años de experiencia y nos van a contar. Esperamos que por favor estén atentos, hagan sus preguntas al finalizar este en vivo. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Bueno, mucho gusto, yo soy Edwin, llevo 15 años ejerciendo la docencia, de los cuales 7 han sido como maestro de español. Entonces, bienvenidos a compartir esas experiencias y este conocimiento. Mucho gusto. Buenas tardes, mi nombre es Alexander Yela. Yo hace muchos años, 8 precisamente, soy maestro de español. En Ipiales yo comencé mi experiencia con un grupo de personas sordas. Hicimos un trabajo muy bonito con niños del Ecuador y con niños de Colombia. Ellos podían pasar desde Tulcán hasta Colombia porque en el Ecuador no había ningún programa, no existía ningún programa. Por esa razón, desde Tulcán los niños pasaban a Colombia. Éramos 4 los maestros: Edwin, Alexander Caicedo, Stephanie y yo. Agradecemos mucho a los líderes sordos, a las familias, a todas las personas de Ipiales que nos colaboraron para hacer este proyecto. Fue un proyecto que empezamos con 3 niños sordos apenas en un aula bilingüe. Esa aula bilingüe comenzó en el año 2012. Allí hicimos un trabajo excepcional hasta ahora. Ahora, en el 2017, el aula se creció, eran 20 sordos, 20 personas sordas estaban estudiando, del Ecuador, de Tulcán y de Ipiales. Ese proyecto fue un proyecto de aprendizaje, porque en el Ecuador no tienen ni han en ese momento programas. Los niños de Tulcán atravesaban caminando hasta el colegio de sordos de Ipiales. Todos los días ellos caminaban un trayecto larguísimo, pero el interés de ellos era aprender. Los profesores sordos, obviamente, estábamos identificados con los niños y esa fue una posibilidad que nos dio de que los niños aprendieran mucho más fácil. La responsabilidad de enseñar el español era muy grande. Sin embargo, para mí como licenciado en básica primaria fue una experiencia muy bella. Quiero darle la palabra a Edwin entonces.
Por favor, vamos con la siguiente diapositiva. Por favor, la diapositiva para empezar. Gracias. Bueno, esta diapositiva trata las diferentes situaciones que presentan las personas sordas al abordar el español. Algo que es muy común y muy notorio en los estudiantes sordos es que hay que estimularlos al español. Siempre hay que estarles motivando, diciendo. A veces la juventud trae mucho conformismo desde y cuando ya terminan su etapa educativa básica, que salen, digámoslo, al mundo, a veces se encuentran con una situación que les genera confusión, porque no han dado bien esta etapa escolar, han tenido desinterés y no han tenido como el deseo de aprender. Entonces, es muy importante que el proceso de aprendizaje sea continuo desde la niñez. Sabemos que algunos empiezan muy tarde, ¿no? Y cada sordo ingresa al proceso escolar en diferente edad. Algunos a los 11 años, otros más tarde, ¿sí? Algunos, por ejemplo, en mi caso personal, ingresé muy tarde a aprender el español y a la etapa escolar. Entonces, otra cosa que también afecta a los estudiantes es que son muy dependientes de los intérpretes, de los oyentes, ¿sí? No les gusta leer, generalmente ponen al intérprete a leer y no hacen el proceso ellos mismos. Otra cosa también es que el español escrito, pues la lengua de señas es muy importante, ¿no? Porque la primera lengua es la lengua en la que el sordo expone sus pensamientos, sus emociones, pero a veces hay un desequilibrio y es muy importante que haya equilibrio en el aprendizaje, ¿no? Que la lengua de señas es importante, pero también el español no se debe dejar atrás. Otra cosa que los estudiantes sordos no manifiestan interés por conocer las estructuras y reglas gramaticales del español, ¿sí? Muchas veces no conocen la estructura, no conocen la relación que hay con la lengua de señas, de la parte semántica, que el español tiene unas reglas, una sintaxis. Eso es algo que no tienen interés o muchas veces en su mayoría no lo conocen. Y también a veces despertar esa curiosidad de aprender más es difícil porque el español es complejo, es un idioma que tiene muchas palabras. Eh, Sabemos que a veces o hemos visto en los espacios de redes sociales, en los chats, cuando son temas pertinentes, los sordos se sienten intimidados a opinar. De pronto hay temas que se relacionan con la comunidad sorda, temas importantes y muchas veces se quedan ahí porque no pueden opinar, porque no saben cómo escribir, ¿sí? Y a veces los oyentes son los que aprovechan, mientras el sordo se queda callado sin saber qué decir porque no sabe cómo expresarlo. Entonces, esas son las inquietudes o situaciones. Pues, Alex, ¿qué más quieres agregar a este punto? Bueno, también quisiera agregar que los niños sordos, cuando nacen sordos, ellos tienen que empezar a aprender desde ese momento. La etapa crucial para el desarrollo del lenguaje es de 0 a 6 años. Para desarrollar ese lenguaje, entonces los sordos, ¿qué pasa con los niños sordos? Si nadie les enseña la lengua de señas, si nadie les enseña español, o si solamente se le enseña lengua de señas y no se le enseña español, si tiene padres oyentes y solamente le enseñan una lengua de señas muy rudimentaria, el niño crece
y para aprender una segunda lengua ya es tarde. Eso hace que los niños exijan que hay que enseñarles en ambas lenguas desde que nacen. Los niños pueden ver, los niños pueden adquirir a través de la visión todas las herramientas para desarrollar su idioma y su lenguaje. Esa es una situación que, por ejemplo, cuando yo estoy enseñando el español, cuando los profesores, los profesionales estamos enseñando el español, nos damos cuenta que tenemos que tener unas herramientas y tenemos que tener unas competencias para poder enseñar, para poder ser profesionales hábiles en la enseñanza del español. A partir de ahí nosotros tenemos que trabajar eso. También, no todos los modelos lingüísticos, no digo que todos, hablo de algunos no sienten interés por el español, no les gusta el español, no les interesa el español. El niño inmediatamente ve esa actitud y la copia. Eso está mal, eso no está bien. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener una base del español importante. No necesariamente lo tenemos que dominar, pero sí tenemos que tener unas herramientas y unas competencias que podamos entender lo que leemos, para que los niños, para nosotros transmitirle a los niños ese interés, ese gusto. Si el modelo lingüístico está diciendo no me interesa el español, igual el niño va a hacer la misma, va a tomar esa misma actitud. El cuarto aspecto es la comunidad sorda. Ustedes saben que la comunidad sorda es heterogénea. Hay sordos profundos, hay sordos medios, hay ensordecidos, hay personas implantadas por un accidente. Bueno, todos los sordos somos diferentes. Entonces, la situación de cada sordo es distinta, se debe analizar desde su experiencia. Otro aspecto importante es que los sordos, la primera lengua de los sordos es ¿cuál? ¿Quién le da su primera lengua? La mamá, obviamente. La mamá es quien le transmite esa primera lengua. Pero si no está estimulando el lenguaje, la capacidad que tiene el niño sordo de desarrollar, sus padres son los primeros maestros del niño sordo. Ellos son los que tienen esa responsabilidad de enseñar. Esa es una situación compleja y técnica, pero es importante que los padres también sepan manejar muchas cosas, por ejemplo la tecnología. Ahora en este momento los sordos estamos aprendiendo a enviar mensajes escritos. Cuando nosotros vemos esa parte de la escritura y de las señas, nosotros tenemos que hacer una correlación y darle importancia a ambas lenguas, al español. Nosotros tenemos que desarrollar esa habilidad de escribir un mensaje corto en español, eso es lo más importante, esa práctica. Sí, con la lengua de señas, obviamente, también tenemos que practicar con lengua de señas, pero si no practicamos el español, solo la lengua de señas, quedamos con un faltante. A ver, ¿tú qué más quieres agregarle a eso? Bueno, veamos la siguiente diapositiva, por favor. Miramos lo que allí se cita, ¿no?
hay una diferencia entre la lengua, el lenguaje y el idioma. Sabemos que el lenguaje, nuestro compañero Alex nos va a explicar mejor ese concepto. Alex, por favor. Entender que el lenguaje es algo intrínseco, algo que viene con nosotros. Nosotros crecemos con una habilidad de lenguaje. A partir de ahí desarrollamos una lengua. Todos los niños sordos aprendemos esa lengua, a desarrollar esa habilidad cognitiva y lingüística, porque la traemos ya desde que nacemos. La lengua, en cambio, es un código. La lengua es un sistema en el que los signos están construidos. En ese momento en que nacemos, nos están dando esa lengua. Lo que significa que nos están ayudando para la comunicación. Erwin. Correcto. La lengua, o sabemos por la historia, que la primera lengua de la comunidad minoritaria, la comunidad sorda, o digamos el concepto general de lengua son unos códigos, unos acuerdos que se establecen, sea orales o escritos, que a través del tiempo se empiezan a aplicar. Eso es lo que llamaríamos una lengua. Puede ser el español, que sabemos llegó con la colonización y fue, digamos, adquirido. En el caso de la lengua de señas, también es un acuerdo que se ha establecido, unos códigos entre las personas sordas para la comunicación. Y sabemos que la persona sorda puede tener su lengua materna o lengua natural, que es, digamos, cuando se nace, la primera lengua que la persona empieza a adquirir. En el caso de todos, pues está por la familia, por papá, mamá, y es en ese entorno donde se empieza a adquirir, ¿no? Si es para una persona sorda, pues sus papás son sordos, entonces su primera lengua, pues es la lengua de señas, porque es la primera o digamos lengua materna dada por sus padres sordos. En el caso de los demás, podríamos decir que es la lengua dada desde su infancia y que se desarrolla con el crecimiento, que es una lengua cotidiana de uso diario, y que se va ejerciendo en la medida en que se aplica. En el caso de algunos puede ser el español o la lengua de señas. Eso es lo que llamaríamos lengua natural o lengua materna. Y el idioma ya es una estructura, ¿no? Digamos, el español es un idioma, o, bueno, la lengua de señas es un idioma, ¿por qué? Y la lengua de señas también es un idioma, ¿por qué? Porque está dado en una comunidad. Es un acuerdo que genera identidad, que genera pertenencia, que se usa durante determinado tiempo, lo mismo que en el caso del español la lengua de señas, también que es un idioma porque se usa durante tiempo y es un acuerdo entre una comunidad que no tiene este componente hablado, sino otro componente, que los sordos al desarrollar este español como otra lengua lo hacen de manera lectoescrita y de esa manera van desarrollando tanto su parte del lenguaje como su lengua. Vamos para la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vemos dos perspectivas. Una perspectiva social, ¿sí?, que es, digamos, la de la sociedad mayoritaria que utiliza el español, que sabemos se originó en España, allí se originó y llegó a nuestros territorios, al territorio latinoamericano, se difundió y se hizo de uso masivo. Aquí también teníamos lenguas indígenas, pero el español como una lengua dominante propia de los colonizadores se ha venido usando desde esa época hasta ahora. Entonces, el español a nivel del mundo es la segunda lengua más hablada. El primero, pues, a nivel mundial es el inglés, ¿no?, que es una lengua universal, pero la segunda lengua más hablada
es el español, gracias a que en toda Latinoamérica, en todos los países, hablamos español, utilizamos el español. Sabemos que el español tiene distintos dialectos, no es lo mismo hablar del español de México, del español de Colombia, del español de España, tiene similitudes, pero muchas diferencias en su parte fonológica. Vamos, Alex, por favor, ¿qué más tienes que decir? Bueno, en el diccionario nosotros encontramos que la lengua española tiene 93.111 términos. Entonces, nosotros nos damos cuenta que el español es una lengua bastante rica. Es una lengua con la que podemos aprender de nuestro alrededor, obviamente con un proceso de aprendizaje que incluya la parte visual. El español tiene palabras nuevas, el español tiene palabras antiguas, el español tiene regionalismos. Nosotros debemos entender que el español es diferente en todas las regiones. Esas son cosas que nosotros podemos aprender. Por ejemplo, cuando la persona de otro país de habla hispana viene a Colombia, ellos vienen a aprender el español colombiano. ¿Por qué? Porque son diferentes los términos que nosotros utilizamos aquí en Colombia. Todas esas cosas tienen que ver con la identidad cultural. Cuando nosotros escuchamos, podemos escribir un poco más fácil. Podemos hacerlo de forma más fluida. Cuando los sordos, el oyente, por ejemplo, tiene facilidad de desarrollar la lengua escrita. ¿Por qué? Porque es una lengua que se escucha. Sí. Esta componente se llama el componente fonológico, ¿no? Del cual pues carecemos los sordos, ¿no? En el caso de un oyente tiene ese componente, el fonético, que le permite hablar, también la parte de la sintaxis y de la gramática, que digamos es muy similar, y eso le da al oyente esa facilidad porque está haciendo una doble adquisición. Está la parte fonológica y la parte escrita. Entonces, vamos a ahora explicar más adelante qué es el componente fonológico. Por favor, veamos la siguiente diapositiva. La anterior, por favor. Bueno, ya miramos, hablamos de la parte social y de la parte visual. Las personas sordas tienen, digamos, o están inmersas en una lengua, que es el español, de uso cotidiano y que utiliza la mayoritaria sociedad, ¿no? Está todo el tiempo medios de comunicación, televisión, se usa todo el tiempo y los sordos estamos ahí inmersos en esa sociedad que utiliza esa lengua. Las personas sordas que usan la lengua en su diario vivir la están viendo todo el tiempo. Por ejemplo, con el idioma español, las personas oyentes. En cambio, las personas sordas lo hacen muy poco. Los sordos tienen que ir a aprender un español académico, porque social no lo hay. En la parte social yo no puedo practicar el idioma académico, es muy diferente al idioma social o al idioma coloquial. Lo que yo aprendo en la escuela muchas veces se me olvida. Cuando yo me quedo en casa mucho tiempo y regreso a la escuela, ya se me ha olvidado el idioma. Entonces son cosas que son de uso y repetitivo. Tenemos que aprender las normas del español, las reglas gramaticales.
todas esas reglas gramaticales son importantes que las aprendamos desde pequeños. ¿Por qué? Porque entendemos la propia lengua de nosotros y porque desarrollamos habilidades cognitivas y mentales que nos pueden llevar a abstraer mucho más fácil. El oyente, por ejemplo, siempre está escuchando, pero muchas veces no es fuerte en la parte escrita. Ellos pueden hablar, pueden hacer una frase en español. Muchas veces esas frases están mal hechas. Hay otra cosa importante y es los signos de puntuación, las reglas ortográficas. Muchos oyentes no saben utilizar las reglas ortográficas. Eso no es fácil, eso lo tenemos que aprender, inclusive las personas oyentes. Esas son cosas de práctica. Sí, y adicionalmente, como el español es una lengua tan compleja que tiene tantos componentes, tantas palabras, entonces, pues porque hay muchos sinónimos, por ejemplo, en las palabras en el español. Si vamos a hablar de bonita, también deberíamos hablar de bella y también deberíamos hablar de linda y de guapa y una cantidad de sinónimos de conceptos que tienen varias palabras. Entonces, el hecho de que el español sea tan extenso lo hace profundo y lo hace complejo. Y pues para nosotros es difícil. Entonces, ¿cómo hace el sordo? ¿Cómo puede hacer el para adquirir el español? Sabemos que el componente fonológico no lo tiene, pero tiene la percepción visual. Y la percepción visual del sordo puede permitir aprender las palabras y aprender la gramática. A veces los sordos también tienen una ayudita que es la lectura labial, ¿sí? Algunos no, algunos sordos, no todos, y que digamos pueden comprender lo que otra persona está diciendo, lo que las personas cercanas a él están diciendo. Veamos la siguiente diapositiva. Vimos el gráfico, ¿no? Ese gráfico que hay en esta diapositiva y trae dos componentes. El componente fonológico, del cual nosotros carecemos, no lo tenemos, no hace parte de nosotros, y está en el otro lado estaría algo que diríamos la omnivista. ¿Sí? El sordo no tiene el componente fonológico, pero tiene una percepción visual que es tremenda, digamos una doble percepción. Es muy hábil visualmente, superior incluso que las personas oyentes. Su ojo está muy bien desarrollado. Entonces, digamos, un hipoacúsico, un ensordecido, una persona que algunos tienen ese recurso, esa ayuda para poder entender el español. Pero, por ejemplo, en mi caso, que somos sordos profundos, ¿cómo podemos hacer? Tenemos la percepción visual. Entonces, esa percepción visual nos puede ayudar a desarrollar el español lectoescrito. ¿Sí? Claro que la lengua de señas es muy importante porque es la lengua nuestra, de nuestra expresión, de nuestra identidad, pero el español es importante y lo podemos aprender. ¿Cómo podemos aprender? Primero el vocabulario, ¿no? A aprender palabras todo el tiempo, y también a leer, comprender lo que se está leyendo, y también la gramática, que es muy importante, cómo es la estructura, la parte sintáctica del español, cómo va organizado el español. En mi caso personal, les voy a contar desde mi experiencia, yo no soy hipoacúsico, yo soy sordo profundo, ¿sí? Y pues aprendí a leer. ¿Cómo aprendí entonces yo español? Yo tenía 11 años cuando empecé mi proceso de aprendizaje del idioma escrito. Y una anécdota es que hice una carta para una niña que me gustaba y ella se puso muy molesta y me rechazó. Parece que ese español estaba como mal, eso me produjo inquietud porque las palabras estaban mal construidas, los oyentes me dijeron, no, mira, eso que escribiste está mal, y eso como que hizo que ese paradigma que yo tenía, yo dijera, no, yo tengo que vencer el paradigma, tengo que aprender español, aunque implique un gran esfuerzo, sea los subtítulos de las películas, lo que vea o lo que encuentre escrito, y pude hacerlo. Entonces, por eso es muy importante, digamos, esa experiencia mía. Me gustaría que Alex nos comentara también su experiencia con el español y también qué significa el hecho
cualquier sordo puede aprender, no importa, digamos, si es sordo profundo o en el caso del hipoacúsico, que también tiene ese recurso auditivo que le permite aprender. Yo nací sordo y yo pude aprender español, entonces ustedes también pueden aprender español. Se requiere un equilibrio. Claro, la lengua de señas es muy importante, pero el español también, hay que tener ese equilibrio entre las dos lenguas. Por favor, la siguiente diapositiva, Alex. Bueno, Alex, por favor, si eres tan amable, cuéntanos. ¿Me estás viendo? Bueno, cuéntanos tu experiencia de aprendizaje del español, tu experiencia personal, ¿cómo fue? Bueno, los sordos al no escuchar están reemplazando. Sí, por favor, cuéntanos brevemente tu experiencia. De la vista. De esta manera formamos frases, palabras. Las condiciones están dadas, pero la necesidad es que desde edades muy tempranas tenemos que estimular la lengua en los niños. Los niños tienen un cerebro como una esponja, de esa manera ellos pueden adquirir la lengua. Si nosotros les enseñamos frases cortas, ellos las van a aprender. Por ejemplo, cuando a una persona oyente se le habla, esa persona le habla a su hijo pequeño, los niños están escuchando todo el tiempo. Después pueden desarrollar su lengua. Más adelante pueden escribir, ¿qué? Porque ya tienen la lengua. ¿De qué manera lo hacen los niños sordos entonces? Miren que es interesante la gramática que tienen los niños sordos del español. Cuando los niños están viendo una frase y la están adquiriendo porque es visual, es una práctica visual. Si nosotros tenemos personas que nos corrijan cuando estamos escribiendo, por ejemplo, los padres, que son los primeros maestros, mandan a su hijo a la tienda a comprar un pan con una nota, el niño puede despertar ese interés por leer y decir, dime qué dice aquí. Entonces el padre le puede explicar, dice esto, esto y esto. Estas son frases pequeñas, pero que sirven para desarrollar nuestra parte cognitiva y lingüística. Esa es una parte muy importante. También es importante la lectura de cuentos. Los cuentos son importantes enseñárselos a los niños en lengua de señas, en español, es decir, que ellos estén siempre correlacionando ambas lenguas. Ellos se van a interesar por la lectura. Aquí en Colombia, la lectura no está muy generalizada, muy estimulada. Aquí los niños aprenden a leer como loros. ¿Por qué? Porque no hay una estimulación temprana adecuada para poder desarrollar la lengua. Si lo hacemos desde niños, desde las edades tempranas con los cuentos, los niños van a poder desarrollar sus habilidades lingüísticas.
Así yo les hablaba a ustedes de los padres. Los padres deben acompañar a sus hijos, deben estar al tanto de sus hijos sordos, estimularlos para que aprendan los cuentos, para que lean los cuentos. En lengua de señas, obviamente, en español también. Son dos lenguas que tienen que ir conjuntas, que podemos aprender al tiempo. También la dactilología o el alfabeto dactilológico es importantísimo, es una herramienta que nos sirve para identificar las palabras que estamos leyendo. Por ejemplo, si hacemos la seña de casa, también hagámosle al niño en dactilología casa. Ellos van a identificar inmediatamente el dibujo, el símbolo con la palabra en dactilología. Bueno, acá en Colombia se habla de educación bilingüe. Es una filosofía, pero la verdad aquí no se aplica. Se necesitan unas estructuras mucho más complejas para enseñarle a un niño sordo. El maestro tiene dificultades, decimos que el maestro tiene dificultades en aprender, eso no es así. Los niños necesitan buenos maestros. A los padres siempre les dicen, manden a su hijo a terapias. Nunca se les da la opción de que en el colegio hay una parte donde pueden aprender con un maestro sordo que tenga la misma identidad. Antes yo les estaba hablando de la importancia de los maestros sordos. Los maestros sordos tienen que tengan un español fuerte. Hablo de esos que tienen un español fuerte, que puedan guiar ese proceso, que puedan enseñarle a un niño. Obviamente ese es el mejor maestro porque tiene su propia identidad y porque le ayuda a desarrollar su identidad lingüística. Si el maestro sabe español y no sabe lengua de señas, es mejor que use un modelo lingüístico, pero que lo haga bien. Sabemos que las personas sordas tienen conciencia de que el español es importante. Eso lo sabemos todos. Todos consideramos, todos los sordos necesitamos el español para acceder. Es una lengua que nos abre las puertas. En la universidad necesitamos leer y escribir todo el tiempo. ¿En qué idioma? ¿En qué lengua? En el español. Por eso es importante que la desarrollemos. A ver, Edwin, ¿tienes algo que agregar? Edwin. Bueno, y la mejor estrategia para enseñar el español, ¿cuál sería? En el entorno familiar, en el entorno educativo, social, donde están padres, amigos, maestros, los primos, los familiares, se puede enseñar al sordo a escribir. Hay que estimular al sordo a que lo haga. Esa es la mejor estrategia, la que se hace cotidianamente. Claro, se le da su lengua de señas y digamos el niño sordo puede compartir su lengua de señas y la persona oyente puede compartir el español. Sabemos que los niños tienen gran agilidad para aprender y pueden hacerlo de manera rápida a esa temprana edad. Bueno, algo que yo quiero agregar es que en los colegios es importante hacer proyectos de lectura y de escritura. Son proyectos muy positivos. Ustedes saben que todas las materias se ven en español, ciencia social, arte, todas las materias las podemos ver en español. Los profesores
no le pueden delegar esa responsabilidad solo al maestro de español, no. Es importante que todos los maestros exijan a la persona sorda que escriba bien el español, no solamente el maestro de español. Si un profesor de otra materia lo deja que escriba con errores o que no lo use, va a ser un problema, porque siempre va a decir, ah, pobrecito, no, dejémoslo así. No, el maestro tiene que exigir para que el niño mejore su nivel. Si a mí me exigen, seguro yo mejoro. Sí, con respecto a, bueno, lo que respecta al español para las personas sordas, hay que tener un equilibrio. Sabemos que, por ejemplo, si el oyente quiere aprender inglés, tiene el deseo de tener una segunda lengua, puede viajar, puede ir a otro país, a través de la tecnología puede aprender inglés y adquiere una segunda lengua. Pero para la persona sorda, adquirir una segunda lengua como el español es difícil porque son palabras y requiere que el sordo haga un esfuerzo, actúe con responsabilidad para adquirir este idioma que está en el entorno social, a través de la televisión, del celular, las clases de español, puede hacerlo. Es muy importante y no es tan fácil, ¿no? Si el sordo quiere tener un nivel, ir elevando su nivel de español, les podría dar ese consejo de hacerlo diariamente. Algunos docentes, oyentes, o en general los maestros en general, tenemos muchas inquietudes sobre qué hacer para enseñar el español. Se cree, digamos, que el estándar puede funcionar, pero no es así, ¿no? Todos los sordos no son iguales, entonces es un proceso individual. No hay como un estándar, algo que diga a todos les vamos a enseñar igual, porque todos tienen una manera distinta de adquirir tanto el lenguaje como la lengua. Algunos van bien con el español, otros más o menos, otros regular, y a cada uno hay que enseñarle de manera distinta, es un proceso distinto que hay que hacer. Por eso es importante que personalicemos la metodología, que lo hagamos mediante repetición, preguntas, vocabulario, la parte de repetición de la gramática, digamos, no sería como repite y repite y repita, sino una estrategia que estimule al sordo, que lo estimule a hacer de eso un proceso personal y estimular a cada uno de manera diferente, para que cada uno, digamos, sienta el deseo. Y es un proceso que toma tiempo, en el que el sordo despierta ya a querer aprender el español. Por favor, la siguiente diapositiva. La otra, por favor. Vemos ahí, hay que tener un equilibrio. Por ejemplo, si la persona sorda quiere adquirir esta, como vimos ahí, L2 o segunda lengua, tiene el componente visual, que es el que reemplaza el componente fonológico y que es muy, muy bueno. En mi experiencia personal, cuando yo empecé mi maestría, estábamos en el aula de clase con compañeros oyentes, el maestro nos pone a leer y el profesor decía, bueno, abran el libro y empecemos a leer una página. Los oyentes empezaban a hablar entre ellos y a conversar. Mientras ellos hacían eso, yo iba pasando las páginas, iba leyendo. De esa manera que ellos, digamos, dependían mucho del entorno y la parte fonológica, mientras yo avanzaba muy rápido en la lectura. Pero para hacer eso se requiere esfuerzo. O sea, todos tenemos esa habilidad implícita que hay que desarrollar. La habilidad visual nos permite no depender de los oyentes, que los oyentes, digamos, sí son dependientes de los sonidos del entorno, mientras que nosotros podemos concentrarnos más fácil y desarrollar la percepción visual. Y eso nos permite ser independientes, que es una de las cosas más maravillosas, ganar seguridad en el entorno académico. Generalmente se depende del intérprete. El intérprete no es una persona que lo sabe todo, ni tiene todos los conceptos y conocimientos de la ciencia, las sociales, la química. Él no lo tiene. Simplemente él es un puente de comunicación, pero nosotros sí podemos aprender
aprender de manera completa. Digamos, si vamos a hacer una exposición o vamos a disertar sobre un tema o está el maestro en clase dándonos una instrucción, no hay que depender del intérprete, hay que ser independiente y tener seguridad. La seguridad no la da leer. Si uno mismo se siente seguro a leer, pues gana y eso hace que la información llegue más completa. También en la parte de la interacción social. El roce social el español le permite al sordo interactuar con cualquier persona en el entorno educativo, en otros entornos. Adicionalmente, por ejemplo, cuando se lee, se puede leer muchas cosas, se puede adquirir la información de manera completa. A veces el profesor está hablando y el libro tiene toda esa información mucho más clara y de manera más completa. Entonces, esta permite adquirir muchos conceptos, conocimiento, experiencias, temas, dialogar con amigos, hablar de diferentes cosas, gracias al conocimiento que se adquiere leyendo. Le da unos fundamentos muy importantes para la vida. Alex, ¿quieres agregarnos algo? Bueno, como tú lo dices, es algo muy acertado, muy razonable. Es importante que los sordos adquieran el español, se independicen de esa manera de tener que usar siempre intérpretes o de tener que estar atados a otros. El español nos ayuda, el español escrito. Por ejemplo, cuando nosotros vamos y somos profesionales y vamos a X sitio, nosotros decimos que no sabemos leer el español. Ese jefe, esa persona nos va a decir, usted es un profesional y no sabe leer una frase básica. Entonces son cosas que nosotros tenemos que corregir y reconocer. La capacidad que tenemos de aprender, de podernos relacionar a través del español escrito, son cosas, son capacidades que nosotros podemos desarrollar. Si nosotros vemos, si los niños ven a los maestros sordos o a las personas sordas adultas haciendo eso, de seguro los sordos van a mejorar su nivel de español. Lo que nosotros necesitamos es que nos enseñen bien, que nos den una educación bilingüe de verdad. Sabemos que no es 100% buena, no, pero sí hay unos sordos aquí en la comunidad que pueden desarrollar esas habilidades. Sí, y adicionalmente el sordo no solamente puede ser bilingüe, sino plurilingüe. No solamente español, puede aprender francés, puede aprender inglés de manera escrita. Lo importante es que aprenda a conocer las estructuras sintácticas y eso le da habilidad. Por ejemplo, si aprende el español, puede aprender de otros idiomas. Entonces, puede ser plurilingüe si desarrolla esa habilidad. Bueno, damos las gracias a todos. En el futuro, Corsac espera analizar este tema más a fondo de la enseñanza del español, desarrollar tal vez, no sé, una metodología o si quieren algún apoyo, con mucho gusto lo podemos hacer para socializar este tema. Alice en persona, que contamos con la experiencia, para indicarles qué herramientas y qué instrumentos podemos utilizar. Vamos a esperar más adelantico que lo podamos hacer en Corsac. Muchas gracias por su atención. Los sordos, ánimo a todos los sordos para que aprendan este bonito idioma, para que dejemos ese paradigma de que no podemos, nada, tenemos que romper esos paradigmas, hacer los esfuerzos de aprender. ¿Quiénes son los responsables de uno mismo? Uno es el responsable de uno mismo. Nosotros no podemos delegar esa responsabilidad. Tenemos que aprender, tenemos que vivir la vida y la tenemos que vivir de la mejor manera. Nosotros no podemos atarnos y ponernos una soga al cuello, eso no lo podemos hacer. Nosotros tenemos que investigar, tenemos que estudiar, tenemos que esforzarnos. Todos los sordos lo pueden lograr.
Ahí hay muchos sordos que tienen una visión positiva. Ojalá que esa visión sea verdad. Estamos esperando inquietudes, preguntas que nos quieran hacer. Bueno, Alex, por favor, si quieres responder esta pregunta, que tienes experiencia en el tema. Bueno, en mi opinión, creo que es positivo utilizar la logogenia. Es una guía, es algo que sirve. Todo sirve. Esa práctica, esa aplicación de ese método sirve. Sirve para algunos sordos. El sordo está siempre haciendo la correspondencia entre las dos gramáticas. Si es de uno a uno, es de mucho mayor alcance. Todos los métodos, repito, todos los métodos son positivos. La logogenia también. Nosotros no podemos prescindir de ningún método. Lo importante es que si la persona está utilizando un método, lo utilice bien, lo aplique bien y la actitud sea la mejor. ¿Para qué? Para que ese niño pueda aprender, pueda entender el proceso. En mi experiencia lo considero positivo. Hay muchos otros métodos, igual hay muchos otros métodos. ¿Cuál es el más apropiado para nosotros? Tenemos que buscarlo siempre. Eso depende de la persona sorda, que se acopla a un método diferente. No podemos prescindir de ninguno, porque si un método le sirve a uno, posiblemente no le sirva a otro. Cuando es con el español escrito y con la lengua de señas, no podemos omitir ninguno. Por ejemplo, cuando en la clase de lengua de señas nosotros estamos prohibiendo al oyente que no hable. Muchas veces el oyente hace esfuerzos inhumanos para que puedan desarrollar su lengua de señas. Igual, cuando ustedes están enseñando el español, hagan que sea español, que la correspondencia sea en español. Sí, quisiera... Una guía importante para que puedan aplicar. Algo adicional es que en el espacio de clase, cuando estamos en la clase de español, es similar a cuando es una clase, por ejemplo, de inglés, que nada de español, dice el maestro, solo inglés, enfocámonos en el inglés. De la misma manera podemos tomar ese tipo de metodología prestada para la clase de español. Bueno, si es importante las señas, las dejamos ahí guardaditas a un lado y nos vamos a concentrar en la percepción visual y empezar a memorizar cómo se escribe. Eso pudiera ser una metodología, ¿no? ¿Sí? No español y señas al mismo tiempo, porque eso puede generar confusión en el estudiante. Simplemente nos concentramos en el español. Lo que menciona sobre la logogenia es un método práctico que puede ayudarme, digamos, a comprender la parte gramatical, la parte de las frases, pudiera serle útil a la persona sorda. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Cuando los sordos estamos en la universidad aprendiendo español. Bueno, es importante el equilibrio, ¿cierto? El vocabulario universitario, el vocabulario académico, tecnológico, pedagógico que se maneja en las universidades es distinto. Las palabras que hay que adquirir son importantes. Entonces, es importante también, pues, nuestra parte, hallar un equilibrio entre nuestra lengua de señas, la producción de lengua de señas académica y también
el darle como la prioridad también al aprendizaje de ese español académico, mediante la percepción. Sí, hay muchísimas palabras. No todas las palabras tienen seña, no necesitarías colocarle una seña a cada palabra. Tengo un recuerdo que en mi caso, por ejemplo, me he memorizado muchas palabras, hablo cotidianamente mi lengua de señas, pero sé muchas palabras. Entonces, es un equilibrio que hay que tener con ese vocabulario pedagógico que aprendemos en las universidades. El acceso a la universidad es un mundo diferente. Tenemos que entender que en la universidad nos exigen mucho más. Los profesores son exigentes en la parte escrita. Eso es importante, que los profesores tomen conciencia de eso. Los sordos no podemos dejar el español. Desde niños nos tienen que enseñar, los maestros tienen que empoderar a los sordos en el español. Eso es importante. Otra cosa que los profesores universitarios tienen que tener mucha conciencia, es decir, ellos pueden facilitar que el estudiante sordo vaya a un curso de español. ¿Para qué? Para que el sordo mejore su nivel. Entonces el profesor sordo, el profesor oyente debe facilitarle ese español. Bueno, eres una docente y deseas saber qué metodología hay para enseñarle al niño, entonces empieza con algo sencillo, una estrategia de español escrito sencilla. Puedes decirle al sordo, por ejemplo, cuéntame algo, una pregunta, ¿crees que el español escrito es igual a la lengua de señas? Algunos saben, cada uno tiene distinta opinión, pero como docente ese contacto directo, la interacción con el estudiante, puedes ir mirando qué le puedes ir enseñando de manera sencilla, no es como un intercambio en la comunicación, pero es también importante respetar la forma de expresión que tenga cada niño, si es en lengua de señas, respetar las ideas, las opiniones que él tiene y hacer ese intercambio entre el conocimiento que tengo yo del español con el que el niño me va suministrando de su condición o lengua y de persona sorda. Bueno, tú tienes razón, Edwin, voy a agregarle algo. Es importante que los profesores universitarios analicen las habilidades de cada sordo, las habilidades lingüísticas en español. ¿Cómo desarrollan ellos la lengua? Es importante que el maestro universitario identifique sus debilidades. Por ejemplo, cuando nosotros encontramos que el sordo tiene dificultades en la gramática, en la escritura, y el maestro no entiende, es importante que el mismo sordo pueda dar su versión en lengua de señas y el profesor le corrija, le diga, mira, esto está mal, esta es la parte que hay que corregir. Es importante que cuando una persona sorda, cuando un profesor está exponiendo un tema, le dé a la persona sorda la posibilidad de tener material visual. Nosotros tenemos que entender que todas las palabras no las sabe el sordo, que hay cosas que nosotros podemos hacer en gráficas. Sin embargo, las palabras del diccionario, por ejemplo, es importante que los sordos también recurran a ese mecanismo de aprendizaje. Explicarle, es importante como maestro, explicarle que en la universidad hay un tipo de exigencia, un vocabulario importante. Y también es importante que las universidades ofrezcan todo ese vocabulario dependiendo de las carreras. ¿Para qué? Para que los sordos también aprendan un vocabulario y también el oyente aprenda un vocabulario en lengua de señas.
Pero lo importante es identificar la debilidad que tiene el español. Posiblemente fuera de clase, hacer un trabajo extra clase, donde los sordos puedan aprender. Un trabajo extra clase, un profesor se puede sentar, hacer una asesoría y explicarle más claro el tema que dieron en clase. Eso elevaría el nivel de comprensión de la persona sorda. Bueno, Alice, por favor, cuéntanos. ¿Cómo empezar? ¿Desde qué edad empezar a enseñar? Yo, por ejemplo, empiezo con las vocales, A, E, I, O, U, en daquilología también, palabras que rimen, por ejemplo, a amor, hacer la imagen, por ejemplo, hacer una imagen de loro, de ave. Identificar, es un proceso de identificación. Por ejemplo, cuando escoge hacer un elefante, hacer la palabra, hacer la seña y hacer una frase. Son 3 recursos: palabra, imagen y seña. Para comenzar, es un proceso para comenzar. Es importante que las señas y el español estén separados, sí, pero también hay un momento en que se pueden trabajar juntos. Pero no olviden que lo importante son los recursos visuales, esas Sí, imágenes, esos dibujos, los que, por dibujos. ejemplo, en las frases, en una frase, el niño puede leer la frase, no entiende. Entonces, usted como maestro, ¿qué hace? Su actitud, su acción es que el niño pueda entender, hacerle los dibujos, hágalo, actúe, y de esa manera usted lo está llevando a un nivel visual mucho más alto. Esa es una forma natural para los niños sordos. Esa es una forma en que usted le puede enseñar. No le exija desde el principio, no, hágalo de una forma natural, hágalo de una forma en que el proceso, él pueda procesar, él pueda adquirir y él pueda procesar esa lengua. Adecue su material de español al niño sordo con cosas, por ejemplo, es importante que nosotros tengamos en cuenta que estemos desarrollando una lengua, estamos haciendo un trabajo para desarrollar una lengua. Si nosotros no le ofrecemos nada, si nosotros no tenemos como objetivo desarrollar esa lengua, entonces ¿cómo vamos a ofrecer un sistema de comunicación al niño? Podemos trabajar señas y español. No, es decir, paralelo se puede trabajar. Edwin, ¿tienes algo que agregar? Sí, sabemos que el cerebro es plástico, ¿no? Y fácil de aprender a través de lo visual. Los niños son muy curiosos y a través de lo visual, de los dibujos, se les puede ir mostrando las palabras y los dibujos para que vayan relacionando. De esa manera es intuitivo, la adquisición es de una manera rápida, ¿no? Porque pues a ellos les gusta expresar de manera natural las cosas, van expresando y nosotros vamos mostrándole la relación con el español. Entonces, porque eso, digamos, lo adquieren en el cerebro de manera rápida y natural. Sabemos que primero está la lengua de señas, está el concepto en lengua de señas claramente y después se une con la palabra. Se le relaciona con la palabra, con el concepto en español.
El español y la lengua de señas son diferentes. Entonces, hay que trabajarlos, están ahí, ¿no? Hay que trabajarlos de manera paralela. Primero, en mi caso personal, por ejemplo, está adquirir el vocabulario. En el caso de las clases, ¿cómo voy a enseñar el español? Es independiente, debo desarrollar una metodología para enseñar el español donde no haya lengua de señas, sino me concentro en el español. Solamente español, lo que es propiamente de la clase de español. Ya, digamos, las experiencias de vida o lo de la persona sorda se trae ahí. Por ejemplo, en la universidad, el vocabulario es tan extenso y uno sabe, pues conoce palabras, pero requiere aprender y pues se requieren también muchos neologismos y señas apropiadas para eso. Un vocabulario técnico en lengua de señas es importante adquirirlo, pero como no está todo en lengua de señas, es importante adquirir palabras también que se relacionen con lo que yo estoy estudiando para desarrollar competencias. Entonces, ahí en ese caso hay una relación como equilibrada entre estas nuevas palabras que estoy aprendiendo y los neologismos que se puedan estar creando en lengua de señas. Entonces, es importante mirar que son dos cosas diferentes y que van de manera paralela. Bueno, quiero agregarle a algo que dice Edwin sobre las clases en español. Es importante enfocarnos en el español. Cuando es clase de español, enfocarnos en el español. Utilizar la lengua de señas en una mínima expresión. Eso podría ser una herramienta que nos podría dar, digamos, el 80% de éxito en la enseñanza del español, pero cuando es clase de español. Cuando es clase de lengua de señas, obviamente es clase de lengua de señas, ellos van a saber mucho más, muchas más términos en señas, pero nosotros tenemos que aprender a diferenciar. Si en la lengua de señas ellos usan un término, por ejemplo, en clase de español, dejemos a un lado la clase de español, dejemos al otro lado la clase de lengua de señas. Si nosotros usamos en la clase de lengua de señas el idioma español, no está correcto. Es decir, tenemos que trabajar con las dos lenguas paralelas, pero separadas. Hay momentos en los que en clase de español no se puede usar la lengua de señas y en clase de lengua de señas no se puede usar el español, o hacerlo de una forma muy moderada, muy pequeña, en un mínimo utilizarlo. Edwin, ¿tú o yo? Yo, bueno. Dime. La lengua de señas colombiana no es una cosa sencilla, una bobada, es un idioma que tiene una gramática, que también tiene unas reglas gramaticales, una sintaxis, igual que el español. ¿Sí? Hay que respetar la lengua de señas como un idioma, así como respetamos el español. Entonces, hay que tener ese equilibrio, ¿sí? De aprender también la gramática de lengua de señas y aprender la gramática del español. ¿Cuáles son las reglas? Tenemos las dos cosas ahí, esas dos formas de aprender de esas dos lenguas. Entonces, es muy importante las dos gramáticas, aprenderlas. Bueno, esa pregunta es muy importante. Como lo dije antes, la lengua de señas o la lengua 1, para los sordos, la lengua 1 es la lengua de señas,
pero como lengua 2 puede aprender el español. La lengua 1 es importante que sí aprenda su gramática. No está correcto cuando decimos que somos débiles en lengua de señas, no. Lo que necesitamos es que igual que en el español es importante enseñar el español a nosotros, a los sordos, hay que enseñarles lengua de señas también, para que haya una interacción. Ahora, ¿cuál es la dificultad ahora? Las personas sordas señan, supuestamente tienen una lengua débil, porque no la conocen. Tienen el español débil porque tampoco lo conocen. Entonces, no tienen una estructura lingüística, un desarrollo lingüístico adecuado. Por eso necesitan aprender lengua de señas, sí, primero, con toda la gramática. Y luego, pues, nos vamos al español. Por ejemplo, los modelos lingüísticos son los responsables de enseñar una correcta lengua de señas. No de forma sencilla, pequeña, no. Hay que contextualizar al sordo, hay que darle todo el contexto, toda la información que está alrededor de ese niño sordo. De esa manera el niño sordo puede desarrollar una primera lengua mucho mejor y después hacer el puente al español. Sí, adicionalmente, la lengua de señas requiere el mismo tiempo que el español para aprender, no. La lengua de señas es muy rica, muy creativa, muy de la expresión. Y cuando uno va a escribir, se queda corto en las palabras. Uno puede tener un discurso muy amplio en lengua de señas, pero a la hora de ir a transcribirlo, es confuso y duda uno, por decirlo así, sufre uno escribiendo. En cambio, para las personas, para los oyentes, hablar es fácil. Y a la hora de escribir también. Entonces, requiere un esfuerzo adicional porque es una lengua muy expresiva, muy visual, y cuando se va a trasladar todo este discurso de la lengua de señas a la parte escrita, eso requiere ejercicio, requiere trabajo. Edwin, por favor. No alcanzo a ver. Perdón, tengo un problema con el Wi-Fi. No alcanzo a ver la pregunta. Edwin, por favor. Bueno, si hay un niño, este proceso de crecimiento, ¿cómo es ese proceso de lenguaje del niño? ¿Cómo es? Se empieza a adquirir con el aprendizaje en casa, con la mamá, con lo que aprende en casa. Y si aprende lengua de señas allí, pues muy bueno. Pero si es un niño que no sabe, que no ha adquirido ningún concepto, ningún aprendizaje, que no sabe qué decir, y peor, ¿cómo va a aprender el español? Muy difícil adquirir palabras si no tiene esa primera lengua. Entonces es muy importante que haya un fundamento en la lengua de señas, este fundamento que le permite expresar lo que él siente. Adicionalmente hay que estimularle el español también, ¿por qué no? Irlo haciendo de una manera paulatina. ¿Algo que agregar, Edwin? Bueno, primero, si el niño no sabe lengua de señas, en mi opinión, primero enséñenle a mejorar su nivel lingüístico de las señas, de la lengua de señas, para que él pueda comunicarse. Es importante que él se pueda comunicar. Si él no tiene la base y está débil en su primera lengua,
pues va a ser mucho más difícil que acceda a una lengua 2 si no tiene una lengua 1. Por eso primero tiene que aprender la lengua de señas, desarrollarla, desarrollar sus habilidades comunicativas y de esa manera se le puede explicar un tema en español, es decir, en una segunda lengua. Pero primero tienen que formar una base, ofrecer una base en lengua de señas importante. ¿Por qué? Porque la lengua de señas es la que nos sirve a nosotros para comunicarnos. Si no tiene esa base de comunicación, si no se le ofrecen esas bases, esa estructura básica para él comunicarse, no se puede lograr nada. Bueno, muchas gracias a todos. Si algunos tienen preguntas adicionales que nos faltó por responder debido a la premura del tiempo, las podemos después resolver. Entonces, nos las pueden enviar al chat. Con gusto responderemos estas preguntas que nos hayan quedado pendientes. Con mucho gusto. Bueno, ahora queremos darle las gracias a las personas que prestaron el servicio de interpretación, a Luzmari y a Ángela. Muchas gracias por este apoyo, por habernos prestado la voz para hacer estas ponencias y este en vivo con ustedes. Bueno, muchas gracias a todos. Ojalá más adelante todos podamos hacer un trabajo de correlación, un trabajo conjunto. No, en español, las personas son. Es un tema muy importante. Nosotros sabemos que en la comunidad hay muchas personas profesionales. Podemos hacer un trabajo conjunto, podemos solucionar problemas de mejora y podemos adecuarnos a la ley. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los intérpretes, a los mares, ya. Muchas gracias. Y gracias a todos los que nos están viendo también. Hasta luego.